Buenos días, queridos estudiantes del tercer año de secundaria. En esta oportunidad vamos a realizar el plan lector con el libro de la carta a los Hebreos. En la descripción va a estar la forma y el tiempo que puedan enviarme la actividad que vamos a hacer el día de hoy y asimismo también el correo electrónico al que pueden enviarme. Cualquier comentario, cualquier consulta, cualquier pregunta, pueden hacerlo en los comentarios o también pueden enviarme un correo electrónico al Gmail que está en la descripción. Sin más que decir, empezamos la clase. Kadosh, 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 Adonai, Elohim, Zebaoth. Y se preguntarán por qué canté y en qué idioma canté. Pues el idioma es el hebreo y Kadosh es la canción. Kadosh significa Señor. Elohim Tsebaot significa Señor de los ejércitos, el Creador. Y en esta oportunidad vamos a hablar del libro de la carta a los Hebreos. Muy bien, entonces empezamos la clase. Los objetivos de la clase son desarrollar capacidades de lectura y comprensión lectora como capacidades esenciales que contribuyen a la formación integral de los estudiantes y desarrollar capacidades comunicativas de los estudiantes para el aprendizaje continuo y durante toda su vida. Muy bien, entonces empezamos con un poco acerca de la carta a los hebreos. Y para ello tengo tres preguntas. La primera dice, ¿a quiénes se les llama hebreos? ¿Quién escribió el libro y qué es el Torá? Muy bien. La primera pregunta, ¿a quién se le llama hebreos? Pues sí, hebreos es un término que se llamaban los judíos a sus antepasados, que habían vivido en el desierto, en espera, en búsqueda de la tierra prometida. No sé si saben un poco respecto a esto. Y por eso se llamó la presente carta a los hebreos, porque se dirige a una de las primeras comunidades cristianas de Palestina. Estas obviamente formadas por judíos de raza que por seguir a Cristo habían sido perseguidos, castigados muchos de ellos, incluso con la confiscación de sus bienes. Entonces ya no tenían nada en este mundo y debían animarse unos a otros con la certeza de que al final de su exilio encontrarían la verdad o la verdadera tierra a donde llegó Cristo después de padecer en la cruz, ¿verdad? Entonces, bueno, podemos ver aquí una pequeña imagen. Parte del libro de Hebreos, en el capítulo 7, habla acerca de un rey de Salem. Y este es el lugar en donde se encontró también Abraham con Melquisedec. Bueno, leerán el libro y podrán saber a qué me refiero. Muy bien. Ahora, algo muy interesante es que encontré que la palabra hebreo significa uno del otro lado. Si recuerdan la situación en la que ellos pasaban, pues tenían que ir a la tierra prometida y por ello venían de un lugar hacia el otro lado, ¿no? Entonces, por eso el nombre. Muy bien, regresamos a la segunda pregunta. ¿Quién escribió el libro? ¿Quién escribió el libro? A decir verdad, no se conoce el autor. Se dice que pudieron haber sido Apolos y seguidor de Jesús, seguidor también, o más bien dicho, discípulo de Pablo, y o
en todo caso, Bernabé. Pero más se estima de que la carta fue escrita por Apolos con ciertas palabras de Pablo y otros conocimientos. Muy bien, regresamos. Ahora, ¿qué es el Torá? Muy bien, el Torá, bueno, en hebreo significa instrucción, ahí está, instrucción, enseñanza y doctrina. Ahora, el Torá es el texto que contiene la ley y el patrimonio identificado del pueblo judío. El conjunto de estos libros son 5 y se le llama Pentateuco en el cristianismo. Y a ver, tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora, ¿por qué lo menciono? Pues es que en este libro, la carta a los hebreos, se menciona mucho acerca de varios de estos textos, de estos libros. Hay cierta citación en este libro de la carta a los hebreos. Entonces por eso lo cito, porque el Torá es algo importante dentro de este libro. Recordemos que el libro de la carta a los hebreos es un libro que está agrupado con otros libros en la Biblia. Por lo tanto, se toma mucho en consideración los otros libros de la Biblia. Muy bien. Entonces, ahora vamos a realizar el organizador gráfico de tiro al blanco. No sé si lo habrán escuchado anteriormente, pero bueno, ahí podemos ver en la imagen, en esta imagen, que el tiro al blanco es que es un tablero en donde tiras una flecha o cualquier instrumento que sea puntiagudo para que pueda caer al blanco específicamente, que es el centro del círculo más grande, ¿verdad? Entonces, tiro al blanco en literatura o en comprensión de textos es un organizador gráfico que permite comprender analíticamente. Bueno, ¿y esto cómo va? Va de lo general a lo particular de un texto. Se inicia, vamos a ver en qué se inicia, en el tema general, que podemos ver que el tema general responde a la pregunta de qué se trata en general, ¿no? De qué trata el texto en general, en forma general. Y quiere decir que tú puedes hacer una lectura amplia, una vista rápida al texto y vas a poder identificar cuál es el tema en general. Ahora, el subtema. Cuando hablamos del subtema podemos responder a la pregunta de qué trata en particular. Para ello necesitamos también ver de repente algunos subtítulos. eh, eh, por ejemplo, en el texto bueno, en la carta a los hebreos podemos ver el tema general y el subtema podrían ser los capítulos e incluso cada capítulo tiene diferentes títulos en el mismo capítulo, ya van a poder ver a la par que van leyendo el libro. Y después viene lo que es la idea principal. A este podemos resolver la pregunta de qué se plantea acerca del tema o el subtema. Para poder abstraer la idea principal debemos primero reconocer cuál es el tema y cuáles son los subtemas o el subtema. Y por último, el título. Y este es la síntesis de la idea principal. Ahora, ok. Vamos a realizar una actividad. Ayúdate de estas preguntas. Ok, vamos a realizar el organizador gráfico de tiro al blanco con el libro, o más bien dicho, sobre el libro de la carta a los hebreos. Y vamos a realizar estas preguntas para poder organizarnos mejor. Ahora, vamos a identificar estas preguntas por cada capítulo. La primera pregunta dice, ¿de qué trata el libro?
La primera pregunta es en general, ¿ok? La segunda pregunta es específicamente de cada capítulo. ¿De qué trata cada capítulo? Escoge un evento importante del capítulo. Señálalo y escoge un evento importante. Si, por ejemplo, escoges del texto el versículo porque está plasmado o identificado en versículos y escoges, digamos que del capítulo 3 escojas el versículo 5, entonces lo escribes en tu cuaderno o en lo que vayas a enviarme, porque también puede ser Word o eh, eh, cualquier otro instrumento. Lo copias y me dices por qué crees que esta parte es importante. Número 3. ¿Cuál es la intención del autor? Por cada capítulo que vayas viendo, identifica cuál es la intención del autor por cada capítulo. ¿En qué parte del capítulo encuentras la idea principal? ¿Ok? Entonces reconoceremos la idea principal. Si encuentras la idea principal, obviamente la copias. No solamente que debes decirme que sí lo has encontrado, sino que quiero saber en qué parte de ese capítulo lo has encontrado. Puedes señalarme el versículo bíblico. Y tengo un cuadro que ya está muy listo solamente para rellenar. Dice criterios de información. Primero tenemos que dice Jesús es mayor que ellos y te da una cita bíblica. Voy a leer todos los enunciados primero. Jesús es mayor que ellos. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús es mayor en toda nuestra vida y luego conclusión. Ahora, en cada uno de estos criterios tenemos lo que son los textos que se encuentran en Hebreos capítulo 1, versículo 5 hasta al capítulo 4, versículo 13. En el segundo tenemos a Hebreos capítulo 4, versículo 14 hasta el capítulo 10, versículo 18. El siguiente tenemos Hebreos capítulo 10, versículo 19 al capítulo 13, versículo 19. Y por conclusión tenemos Hebreos capítulo 13, versículo 20 hasta el 25. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vemos en los criterios de información que dicen ritos, personas, seres, animales. Entonces, si tú encuentras por ejemplo, Jesús es mayor que ellos y encuentras en Hebreos, no sé, Hebreos capítulo 2, versículo, no lo sé, 3, encuentras, bueno, en este caso dice mayor que ellos, ¿verdad? Entonces debes encontrar personas, seres o animales. Y pones allí, ¿no? Digamos que dicen personas, dice Pablo, entonces escribes allí Pablo. Ahora, en Jesús es nuestro sumo sacerdote, vas a hacer lo mismo. Buscas en estos capítulos del 4 al 10, Jesús es nuestro sumo sacerdote. De repente, ¿en qué pasaje bíblico dice y con qué hace comparación? Al igual que el resto, ¿no? Jesús es mayor es mayor en toda nuestra vida y encontramos entre esos pasajes bíblicos a qué se refiere con ello. Ahora, si encontramos digamos que en la primera encontramos Hebreos capítulo 2, versículo 3, entonces debemos poner en el cuadro de aquí, en el cuadro que está en blanco, debemos poner la cita, ¿no? En dónde lo has encontrado, dentro de esos capítulos que te he mencionado. Ahora, abajo tengo lo que es Hebreos 1:4, Hebreos 7:19 y Hebreos 12:1. Y luego dice palabras claves. Desearía que pudieras poner en estos cuadros palabras que crees que son o es, o de repente solo una palabra, que es la más importante dentro de este versículo. Y eso sería todo. Ahora, ¿cómo es el envío del trabajo? Las actividades, bueno, solo son dos actividades, el cuadro y eh, la resolución de las preguntas para que puedas crear el organizador gráfico del tiro al blanco. Y voy a dejar en la descripción cuál va a ser el título que vas a poner en el archivo que me vas a enviar.
Preferible que sea PDF, pero si es que no, puedes hacerlo en Word, puedes hacerlo en imágenes, de repente lo has hecho en tu cuaderno, entonces le tomas foto y me lo envías. Pero necesito que el título que le vayas a poner a ese archivo sea el que está en descripción. ¿Ok? Y obviamente los van a enviar al correo de la institución educativa que también está en la descripción. Muy bien, creo que sería eso todo. Nos vemos en la próxima clase y te propongo que para la próxima clase puedas realizar, bueno, en este caso ya vas a realizar un organizador gráfico que va a ser el tiro al blanco, pero esta vez sería para compartirlo. ¿Ok? Entonces, yo me quedo en casa. No pongas en riesgo tu salud ni la de los demás. Bendiciones.